En este vídeo vamos a trabajar las oraciones de relativo libres. Hemos visto las oraciones de relativo con antecedente expreso y ahora nos vamos a ocupar de las oraciones de relativo sin antecedente expreso. A estas alturas, en principio, debemos tener claro que las oraciones de relativo son oraciones subordinadas introducidas por un relativo. Y sabíamos también que delante de ese relativo podía haber una preposición que formaba parte de la oración subordinada. Bueno, si controlamos las oraciones de relativo con antecedente expreso, dominar las oraciones de relativo libres va a ser muy fácil. Si nos vamos a la nueva gramática, que sabéis que es por lo que nos vamos a regir, y miramos el apartado 44.7c, nos dice que las relativas libres se forman con los pronombres relativos quién y cuánto y sus formas flexivas y con los adverbios relativos dónde, cómo, cuándo y cuánto. Entonces, ponemos aquí el esquemita con los relativos que van a introducir las oraciones relativas libres. Cuánto aparece dos veces porque puede ser pronombre o adverbio. Cuando sea pronombre admitirá morfemas flexivos como cuánta o cuántos, y cuando sea adverbio, como los adverbios son palabras invariables, será siempre cuánto. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de oraciones de relativo libres introducida por cada uno de los relativos. Quienes estudiaron aprobarán el examen. La oración de relativo es lo que aparece en rosa. Quienes estudiaron, coge cuantas quieras, los compré donde me dijiste, hazlo como quieras, cuando llegues avísame y esfuérzate cuanto puedas. Ahí tenéis sintetizadas con ejemplos las posibles oraciones de relativo libre que os podéis encontrar. ¿Significa eso que siempre que aparezcan estos relativos vamos a tener una oración relativa libre? Pues no. El mismo párrafo 44.7c, que os lo pongo ahí en pantalla, nos dice que con quién, cuándo, dónde y cómo se pueden formar también oraciones de relativo con antecedente expreso. Y bueno, si habéis llegado aquí a este vídeo controlando ya mejor o peor las oraciones relativas con antecedente expreso, probablemente recordéis que hemos visto oraciones de relativo con antecedente expreso introducidas por esos relativos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las relativas con antecedente expreso y las oraciones de relativo libres? Pues en las relativas con antecedente expreso, el antecedente aparece explícito en la oración. Y en las relativas libres, el antecedente está implícito en el relativo, aunque no lo veamos en la oración. Por ejemplo, cogemos el relativo donde y en la oración estuve en el lugar donde me dijiste, tenemos una oración de relativo con antecedente expreso. Ese donde se refiere al lugar y aparece en la oración. Y luego, en estuve donde me dijiste, tenemos una oración de relativo libre porque no aparece de manera explícita. No lo vemos ahí en la oración, sino que está incluido dentro del relativo. Ese donde se refiere al lugar donde me dijiste o al espacio donde me dijiste. Si comparáis las dos oraciones, son iguales, solo que en la primera el relativo aparece después del antecedente, mientras que en la segunda el relativo está libre. No depende de ese antecedente, sino que el antecedente está incluido dentro del propio relativo. Que eso no es algo que deduzca yo, aquí estamos ciñéndonos a lo que dice la nueva gramática. Y la nueva gramática dice en el apartado 44.1d que el relativo lleva a veces incorporada la noción que correspondería al antecedente. Y luego, en los apartados 1.9w, 22.2d o 44.7b, concreta que el relativo quién incluye la persona que el relativo dónde incluye el lugar, que el relativo cuándo incluye el momento o tiempo y que el relativo cuánto incluye la cantidad o el grado. Bueno, cuánto es un poco más complejo porque a veces digamos que equivaldría a los que o las que. Sin embargo, a la hora del análisis sintáctico, el cuánto puede resultar más sencillo. Antes habíamos visto que quién, cuándo, dónde y cómo podían introducir oraciones de relativo libres, pero también oraciones con antecedente expreso. Pero en ese apartado de la nueva gramática que veíamos antes en pantalla y que estamos viendo ahora otra vez, nos falta el relativo cuánto. Y falta el relativo cuánto porque siempre que tengamos cuánto va a tratarse de una oración de relativo libre. Esto es importante que lo tengáis claro porque si lo tenéis claro es fácil. Analizáis siempre cuánto como relativa libre. Pero si no lo tenéis claro os podéis confundir. Al cuantificador relativo cuánto le dedica la nueva gramática todo el apartado 22.6. No hace falta que lo leáis, evidentemente, que además son 2.900 palabras. Pero sí que os dejo un extracto del apartado 22.6c porque probablemente en algún momento veáis una oración de relativo con cuánto que lleve un todo delante y quizás interpretéis ese todo como su antecedente. A mí me parece un debate muy interesante si se puede considerar que ese todo es antecedente, pero como aquí estamos viendo sintaxis según la nueva gramática, simplemente vemos cómo lo recoge la nueva gramática de la lengua española.
Y la nueva gramática la considera una oración de relativo libre con un cuantificador adjunto. No os preocupéis mucho por esto ahora, pero sí que quería aclararlo porque quizás en algún momento veáis una oración con ese todo y os confundáis. Os podéis quedar simplemente con que cuando tenemos cuánto tenemos una oración de relativo libre. Vale, recuperamos ahora los relativos que introducen las oraciones de relativo libres y los ejemplos que habíamos visto antes. Y ahora todo eso que hemos estado viendo, lo que dice la nueva gramática sobre los antecedentes que incluyen las relativas libres, lo vamos a hacer más visual aquí. Entonces, quienes estudiaron equivale a las personas que estudiaron. Cuantas quieras equivale a la cantidad que quieras o a las que quieras. Donde me dijiste equivale a en el lugar donde me dijiste. Como quieras equivale a en la manera que quieras. Cuando llegues es como decir en el momento en que llegues. O cuanto puedas es como decir todo lo que puedas o lo que puedas. Como veis, todos esos relativos llevan el antecedente implícito. Es verdad que el relativo cuánto podría abrir un debate, pero bueno, ya lo hemos zanjado antes y hemos dicho que cuando tenemos cuánto tenemos siempre una oración de relativo libre. Para terminar, vamos a ver 3 oraciones de relativo libres para ver cómo las debemos analizar. Vamos con la primera. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Buscamos los verbos. Tenemos 2 veces el verbo tener. Como tenemos 2 verbos, habrá una oración subordinada, así que tendremos que delimitar la subordinada. Aparece el pronombre relativo quién. Recordad que si llevara tilde sería un pronombre interrogativo o exclamativo e introduciría una oración subordinada sustantiva, pero como no lleva tilde, se trata de un pronombre relativo, así que introducirá una oración subordinada de relativo. ¿Tiene antecedente expreso? Pues difícilmente puede tenerlo porque está al principio de la oración. No aparece por ninguna parte a qué se refiere ese quién. Acordaos también de lo que vimos en el vídeo de las oraciones de relativo con antecedente expreso. Cuando el pronombre relativo tiene antecedente expreso, se puede sustituir por el cual. Aquí no podemos decir el cual tiene un amigo tiene un tesoro. Ese quién lleva implícito su antecedente. Cuando dice quien tiene un amigo, se refiere a la persona que tiene un amigo. Es lo mismo que cuando antes habíamos visto el ejemplo de quienes estudiaron aprobarán el examen. Así que podemos delimitar esa subordinada de relativo entre paréntesis y marcamos que todo es la oración compleja. Quito ya la sustitución para seguir con el análisis. Ahora, esa subordinada de relativo desempeñará una función dentro de la oración. Lo podemos sustituir, por ejemplo, por él o por alguien para hacer la prueba de la concordancia. Recordad que la prueba de la concordancia la tenemos que hacer sí o sí, que si no, nos sorprenderemos equivocándonos más de una vez de manera innecesaria. Bueno, una vez hecha la prueba de la concordancia, veríais que tiene un tesoro es predicado y la oración de relativo es el sujeto. Indicamos que es una oración de relativo libre porque no tiene antecedente expreso y porque va introducido por uno de esos relativos que habíamos visto antes que introducían oraciones de relativo libres. Ahora ya tenemos delimitada la oración de relativo libre. Terminamos de analizar el predicado. Ponemos núcleo, complemento directo, modificador y núcleo. Y ahora analizamos la oración de relativo por dentro. Otra vez, si hacemos la prueba de la concordancia dentro de esta oración, vemos que el pronombre es el sujeto porque si pasamos el verbo a plural, tendríamos que variar en número también ese pronombre relativo. Diríamos quienes tienen un amigo. Así que el pronombre relativo es sujeto, pero no os olvidéis de indicar también que es el nexo que introduce la oración de relativo. Y lo demás es predicado. Dentro del predicado señalamos el núcleo, el complemento directo, el modificador y el núcleo. Y ya tenemos toda la oración analizada. Vamos a ver otra oración. Donde las dan, las toman. Buscamos los verbos de la oración. Tenemos toman y dan. Así que habrá una oración subordinada. Buscamos un nexo que pueda introducir esa oración subordinada y tenemos el adverbio relativo donde. Así que tendremos una oración de relativo. Sucede lo mismo que antes. Como no lleva tilde, es un adverbio relativo. Si la llevara, sería un adverbio interrogativo o exclamativo y ya introduciría una oración subordinada sustantiva. Aquí tenemos un relativo. El relativo puede tener un antecedente expreso o llevarlo implícito. Como habíamos visto en el vídeo de las oraciones de relativo con antecedente expreso, los adverbios relativos cuando tenían antecedente expreso se podían sustituir por una preposición más el cual. Por ejemplo, si tuviéramos en la plaza donde las dan las toman, podríamos decir en la plaza en la cual las dan las toman. Pero no puedo decir en el cual las dan las toman, porque en esta oración no tenemos antecedente expreso. Aquí, como habíamos dicho antes, ese donde equivale al sitio donde, así que el antecedente lo lleva implícito el propio relativo.
Por tanto, se trata de una oración de relativo libre. Delimitamos la subordinada, quitamos de ahí la sustitución y ya podemos marcar todo como oración compleja. Dentro de la oración compleja, una vez hecha la prueba de la concordancia, marcamos todo como predicado verbal porque el sujeto está dividido. Y en el predicado señalamos el núcleo, el complemento directo y ahora toda la oración de relativo cumplirá una función sintáctica. En este caso, podríamos sustituir la oración de relativo por allí, por en Valencia o por en algún lugar. Así que toda la oración de relativo libre será un complemento circunstancial de lugar. Y ahora nos queda analizar la oración de relativo por dentro. Todo es predicado verbal porque el sujeto está elidido, el verbo es el núcleo, las es complemento directo y el adverbio relativo donde es el nexo que introduce la oración de relativo y además es complemento circunstancial de lugar dentro de la oración subordinada. Y ya tenemos otra oración analizada. Y vamos con el último ejemplo. El Camp Nou enmudeció cuando Bellingham marcó el segundo gol. Buscamos los verbos enmudeció y marcó. Como tenemos dos verbos, habrá una oración subordinada, así que buscamos un nexo que la pueda estar introduciendo. Tenemos el adverbio relativo cuando. Como en los dos casos anteriores, si llevara tilde sería un adverbio interrogativo o exclamativo e introduciría oraciones subordinadas sustantivas. Aquí, como tenemos un relativo, nos tenemos que fijar en si aparece o no el antecedente. Lo hemos hecho en el ejemplo de antes y lo explicamos en el vídeo de las oraciones de relativo con antecedente expreso. Cuando el adverbio relativo lleva antecedente expreso, lo podemos sustituir por una preposición más el cual. Aquí no podemos decir el Camp Nou enmudeció en el cual Bellingham marcó el segundo gol, porque no hay antecedente expreso. Ese cuando equivale al momento en que Bellingham marcó el segundo gol o el instante en que Bellingham marcó el segundo gol. Si la oración fuera el Camp Nou enmudeció en el momento cuando Bellingham marcó el segundo gol, sí que podríamos sustituir el relativo por en el cual. Pero aquí, en la oración original, ese cuando lleva implícito ese antecedente, momento o instante. Delimitamos entonces esa oración de relativo que empieza a partir del adverbio relativo y señalamos toda la oración como oración compleja. Y ahora vamos haciendo el análisis. Hacemos la prueba de la concordancia y separamos sujeto y predicado. En el sujeto ponemos modificador y núcleo y pasamos al predicado. En el predicado indicamos que el verbo es el núcleo y la oración subordinada desempeñará una función sintáctica. ¿Qué función desempeña cuando Bellingham marcó el segundo gol? Pues si se refiere al momento en que enmudeció el Camp Nou, es un complemento circunstancial de tiempo. Así que señalamos toda la oración como oración subordinada de relativo libre que cumple la función de complemento circunstancial de tiempo. Y ahora analizamos la subordinada por dentro. Si hacemos la prueba de la concordancia, vemos que Bellingham es sujeto y lo demás es predicado verbal. Marco es el núcleo, el segundo gol es complemento directo, ponemos modificador, núcleo y complemento del nombre y nos queda el relativo. Podemos decir Bellingham marcó el segundo gol antes, o Bellingham marcó el segundo gol ayer, o Bellingham marcó el segundo gol en el minuto 90. Así que ese cuando es un complemento circunstancial de tiempo. Y por supuesto es también el nexo que introduce la oración subordinada relativa libre. Y ya tenemos esta oración analizada también. Ya habéis visto las oraciones de relativo libre y cómo se analizan estas oraciones. Las oraciones de relativo libre son fáciles de identificar porque solo tenemos dos pronombres relativos y 4 adverbios relativos que las pueden introducir. Y luego, excepto con cuanto, que siempre lo analizamos como relativa libre, en los demás casos nos tenemos que fijar si el antecedente aparece expreso o si lo lleva implícito el propio relativo. Ya vimos en el vídeo de las oraciones de relativo con antecedente expreso y lo hemos repasado aquí también, que cuando el pronombre relativo tenía antecedente expreso lo podíamos sustituir por el cual, y cuando el adverbio relativo tenía antecedente expreso lo podíamos sustituir por una preposición más el cual. Así que si no podemos hacer esa sustitución es porque estamos ante una oración de relativo libre. Y bueno, ya habrá tiempo de complicar las oraciones de relativo libres, pero por ahora es importante que tengáis claro todo esto antes de que pasemos a ver las últimas oraciones de relativo, que son las semilibres. Nos vemos en el próximo vídeo.